La naturaleza de los depredadores. Capítulo 150. Asunto de transcripción de memoria, Capitán Soblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 7 de marzo de 2137. Estaba orgulloso de servir en una tripulación de múltiples especies, en mis días presidiendo mi propia nave estelar. La Federación había sido el emblema de la unidad, el pegamento que mantenía unida a la galaxia para evitar el colapso ante las garras de Arxur. No pasé mucho tiempo pensando en los de mi propia especie, hasta que Visir y Hunter me pidieron historias en los enlaces de vídeo de hoy. Con el bloqueo de la nave, probablemente no debería pensar en días pasados y en un planeta ahora destruido. La verdad era que no me había sentido mucho como un Gojid desde mucho antes de lo que le pasó a mi familia, me había desprendido de mi cultura al exponerme a otras especies. Eso era irónico viniendo de alguien que había estado en la mano derecha del primer ministro, ¿no? Tacharlo todo como depravado fue más fácil, sin el requisito de pasárselo a mi hija. Les había estado contando a Visir y Hunter sobre una festividad de Gojid llamada Kelran, donde los niños recibirían regalos que el espíritu de la juventud dejaba y enterraba. Un supuesto aspecto del protector que en realidad eran los padres, preservando ese sentimiento de misticismo para los niños. Me había tomado muchas horas para dibujar un mapa de un regalo que Hania quería, una flauta de garra. Conté cómo cavé con mis patas y rodillas en medio de la noche, con mis garras excavadoras batiendo arcilla roja afuera de nuestro asentamiento de Lyren Orchard. Hunter preguntó sarcásticamente si cada pueblo tenía nombres de huertos, antes de que Visir lo azotara en la oreja con su cola. La nomenclatura de la ciudad era tan genérica y aburrida como todo lo demás que los Gojids nombraban, aunque no creía que una especie con tan mala aptitud para nombrar observatorios estelares tuviera derecho a juzgar. Telescopio muy grande. Por supuesto, los humanos al menos tenían telescopios, que era más de lo que Onzo podía decir, pero les vendría bien un poco de humildad. De todos modos, encontré que mi mente se detenía en una cultura en la que había perdido todo interés. El antiguo Arxur, de todas las criaturas, llamó a Kelran una tradición encantadora. ¿A qué locura estaba llegando la galaxia? ¿Cómo podría superar las mentiras y el engaño para determinar si había algo de belleza en nuestra cultura? Tyler me empujó, sacándome a la fuerza de mi estupor. Soblin. Estamos bajo ataque y debemos estar alerta una vez que lleguen al puente. Deja de chuparte el dedo. No tiene pulgares, intervino Carlos, un segundo antes de que pudiera decir la misma línea, pero está feliz de chuparse las garras. ¿Crees que deberíamos comprarle un chupete? Sí. Cada vez que diga, primitivo, póngale un chupete. Sí. Si me da órdenes, lo haré, señor. Intenté deshacerme de las emociones despertadas por mi videollamada que terminó abruptamente. Una parte no insignificante de mí hubiera preferido estar con Hunter en la Tierra, actuando como la figura paterna que tanto extrañaba ser. Tenía una deuda de servicio con los terranos y no podía permitirme olvidar que no me había ganado nada sentado en una silla meciéndose en el porche. ¿Dónde está el atavista? Tyler arrugó la nariz y se frotó la región del implante traductor. Vist. Debo haberlo sacado del feed de otra persona, porque no conozco esa palabra. No me digas Carlos, estoy consultando el buen buscador. El guardia levantó inocentemente sus brazos tatuados. Creo que puedes resolver esto por tu cuenta. Eres un niño grande. Señor. Muy grande, estuve de acuerdo. Lo suficientemente grande como para darles un poco de sentido común a ambos en la cabeza, burlándose de un oficial superior. El oficial Cardona comprobó que los colsianos aún no habían llegado al mamparo y luego entrecerró los ojos ante su pantalla holográfica.
Sus ojos azules se abrieron con indignación y me señaló con un dedo acusador. Vi una criatura que tiene rasgos de un tipo más primitivo de ese organismo. ¿En serio encontraste una nueva palabra para primitivo? Soy un hombre culto, Tyler. Puede que no sepas esto sobre mí, pero solía leer la filosofía Gohid. Ahora responda la pregunta, ¿dónde está el atavista? Usa su maldito nombre. No sé dónde está, y es un poco preocupante, pero Onzo debe haber informado a un cuello de botella más cercano. Podría usarlo en la estación de sensores. Ese imbécil de Yotul es un excelente mago con cosas tecnológicas, según todos aquí menos tú. No es una visita obligada. Palabra pretenciosa para un Gohid pretencioso. ¿Qué te parece eso de una palabra importante? Son muchas sílabas para ti, intervino Carlos. Has estado pasando demasiado tiempo con Sam. Ya no tienes frío. Solo trato de hablar como un ser humano normal. Nadie en su sano juicio utiliza palabras así en una conversación. Les daré algunas órdenes a ustedes dos. Apunten sus armas a la puerta en perfecto silencio y piensen en la suerte que tienen de que su oficial al mando sea tan indulgente. Los humanos son extraños. Parece que son los más conversadores y estridentes en los momentos previos al peligro. Lo que usted diga, señor. Puse mi expresión seria y traté de concentrarme, a pesar de desear poder volver a mi llamada fuera de servicio con Hunter y Visith. Mi odio por los Colsianos era una sólida distracción, después de ver cómo habían atormentado a tantas especies y mantenido como rehén a un planeta entero en Koa. Tenemos un plan para lidiar con ellos. El depredador de pelo color arena se encogió de hombros. Dispárales a todos. Ese es un buen plan. Esperaba que usted también dijera eso, señor. Son peces en un barril, ofreció Carlos, con una metáfora que tenía oscuras implicaciones depredadoras. El guardia masculino siempre había sido comprensivo conmigo, por lo que era fácil olvidar cuán conectado estaba incluso un humano como él con la cultura de la caza. Dudo que hayan visto acción de combate antes, y si han estado en alguna misión de operaciones encubiertas, no fue contra un enemigo real. Se aseguraron de castrar a todas las demás razas de la galaxia. Eso no les ayuda aquí. No vamos a rodar como una cucaracha muerta. Además, la ventaja de jugar en casa está con nosotros. Los cortamos a todos y vamos a buscar a On tan pronto como la costa esté despejada, dijo Tyler. Dirigí mi atención a las cámaras manejadas por técnicos de comunicaciones terrestres, que estaban transmitiendo información en vivo sobre la ubicación del enemigo. Los Colsianos se habían dividido en dos equipos, y el más grande se dirigía directamente al puente. Sucesos extraños sucedieron al grupo más pequeño en una exhibición diferente, que estaba empantanado en carros llenos de espuma. Algunos agentes sigilosos debieron haber salido a activar esta trampa y disparar a los enemigos que se movían hacia la parte trasera de nuestra nave. La humanidad no querría que ningún área quedara sin oposición, incluso si no fuera de importancia estratégica. En lo profundo de su espíritu de lucha, todavía era su territorio. La estación de comunicaciones estaba siguiendo al grupo en camino a nuestra ubicación y acosándolos con tortuosas maquinaciones construidas en nuestras paredes. Las torretas ardieron mientras los Colsianos serpenteaban por una esquina, llenando a algunos soldados de agujeros antes de que pudieran parpadear. El equipo volvió a lo que pensaban que era seguridad, para que un arma automatizada cobrara vida desde atrás. Sería muy gracioso si los eliminaran antes de llegar aquí, incluso si Tyler me hubiera irritado para eliminarlos. Sin embargo, el grupo enemigo encontró refugio en un pequeño armario de almacenamiento y activó cargas MP para evitar que la masacre empeorara. Varios cuerpos estaban tirados en el suelo, pero los bastardos desalmados no hicieron ningún esfuerzo por revivir a ningún camarada que no podía moverse por sí solo.
Recuerdo que solía decir que los Arksur no tienen respeto por la vida. Eso es cierto, al menos con las monstruosidades que son hoy, pero estos colsianos tampoco tienen una célula cerebral nutritiva en el cráneo. Cuando mi mente volvió a recordar a Kelran, me pregunté si podría estar ayudando a mi hija a enterrar regalos para sus propios hijos, si no hubiera sido por los colsianos y los Farzul. Todo el dolor en la galaxia se remontaba a esos bastardos entrometidos, y los nativos de Afa estaban aquí para perpetrar un legado adicional de muerte y destrucción. Si hubieran saboteado una nave, matando a mi protegido Recel para que pareciera que la humanidad atacaba a sus amigos, ¿cuántas vidas de presas sacrificarían para apuntar con la garra a la Tierra? Íbamos a llevar esta misión hasta su mundo natal, liberar a Slanek y regresar a una galaxia más segura para poder ayudar a Hunter a adaptarse a este siglo como lo prometí. No tendría reparos en matar tantos de estos monstruos sin emociones como sea posible. Por la forma en que pensaba sobre los depredadores antes de descubrir a la humanidad, podía ver todos esos rasgos dentro de los colsianos, tan claros como el día. No hubo piedad ni negociación con ellos, impusieron su camino y mataron a cualquiera para quien no tenían un uso viable. Tal vez disfrazaron su brutalidad un poco más que el dominio, pero los mundos bien cuidados que crearon eran corrales de ganado de todos modos. Nuestras vidas, nuestro sufrimiento y la sangre que habíamos dado a su causa no significaban nada para ellos. Mis rasgos se endurecieron en un ceño fruncido, mientras mi ansiosa garra se movía sobre el gatillo. Esto no era solo para ayudar a Marcel y redimirme a mí mismo, era algo personal. Los hostiles cruzan el camino hacia el puente, ladró un técnico de comunicaciones. Tienen un soplete para cortar el mamparo. Mis espinas se erizaron por la furia contundente, más que por el miedo. Déjalos venir. Las paredes estarán pintadas de violeta cuando terminemos con ellas. Lo dije una vez y lo diré otra vez. No caemos sin luchar, coincidió Carlos. No a un enemigo despiadado. Estos tipos hacen un espectáculo de los derechos básicos de los seres inteligentes. Finalmente lo entiendo. Los depredadores no son monstruos por defecto, y los Gohits tampoco lo eran. Éramos simplemente personas. Tyler apretó los dientes. Nosotros también. No pueden tratarnos de esa manera, así que me condenen si meten sus sucios tentáculos en este hermoso barco. Píntalo de color morado, viejo Gohit racista. Cuando los bordes del mamparo se derritieron hasta convertirse en escoria, el equipo de colsianos lo pateó sin dudarlo. Los humanos se habían atrincherado tras una cobertura y encontraron ángulos oportunos para eliminar a cualquiera que intentara avanzar. Una orquesta de balas sonó a través del puente, mientras la mitad de nosotros saturábamos el único camino hacia el centro de comando con disparos. El enemigo nos lanzó una granada, pero un audaz Terran se abalanzó hacia nosotros. Lo recogió y, utilizando su ejemplar torsión de brazo diseñada para lapidar a sus presas, devolvió el explosivo a su remitente. Vi el cartucho volar por el aire hacia los aterrorizados colsianos, quienes tal vez estaban asombrados por la perfecta precisión del lanzamiento improvisado. Mientras nuestros enemigos se alejaban del explosivo devuelto, este detonó en el aire y los empaló con metralla. Era difícil saber si el dispositivo era una copia de las armas arrojadizas terrestres, o si era otro dispositivo asesino que la conspiración había ocultado a otras especies. Hervido de ira, apunté mi cañón justo hacia donde supuestamente estaba el corazón de un enemigo. Apreté el gatillo en un segundo y mi puntería se ajustó lo suficiente como para dar en el blanco. Reinicia y acaba con ellos, Soblin. No puede haber más de 4 docenas con este grupo, y eso fue antes de que las torretas y nuestra configuración defensiva aquí los derribaran. Los aturdidos colsianos recuperaron la compostura y uno avanzó sigilosamente con un objeto parecido a un cañón,
el lanzagranadas era un arma que solo había visto utilizada por los Terran y por los Arxur antes que ellos. No debería sorprenderme que los bastardos con tentáculos replicaran las herramientas de carnicería del dominio. Los humanos intentaron eliminar al enemigo amenazador que empuñaba el arma, pero ya era demasiado tarde para evitar la munición entrante. El atacante había apoyado el lanzador sobre su hombro y arrojó un proyectil en nuestra dirección mientras caía. Disparé un tiro errante a nuestros enemigos, antes de agacharme en la estación de sensores. Tyler y Carlos se protegieron la cabeza y golpearon completamente la cubierta en un corto periodo de tiempo. Tuvimos suerte de que el cohete no estuviera destinado a nuestra estación, pero los poderosos explosivos aún podían ser devastadores en combate cuerpo a cuerpo. Más allá del riesgo para la vida y la integridad física, el proyectil podría destrozar sistemas cruciales. Esperaba que los Terran tuvieran redundancias incorporadas en todas las funciones clave. Cuando el proyectil atravesó la entrada y chocó con una barricada, un destacamento de seguridad humana, apenas por debajo de la estación de navegación, estalló en llamas. El sistema de rociadores se activó, lo que obligó a que las pequeñas llamas se apagaran. Mis oídos zumbaron por la onda expansiva, mi pelaje estaba empapado por el agua y mi estómago dio un vuelco cuando vi depredadores mutilados y gritando que aún se movían. ¿Estás bien?, Tyler gritó, sabiendo que apenas podía oírlo. Lo único que pude lograr fue imitar un movimiento de cabeza humano. Manténganse unidos. Levantarse. Disparales. Carlos sacudió la cabeza con vigor. Maldito infierno. Si nos acercamos más, creo que nos habrían roto los tímpanos. No se andan con rodeos. Nosotros tampoco. Quiero ver un co. Nunca debieron haber subido al ring. Ponlo sobre sus feos traseros. ¿Qué carajo es un co? No importa, supongo. Tengo que hacer mi parte para que perdamos la menor cantidad de vidas inocentes posible. Los Terran merecen algo mejor que perder más gente buena en esta guerra innecesaria. Las balas acribillaron a los colsianos que se acercaban, como represalia por la explosión entre nosotros. El enemigo también lanzó su propia andanada cinética. Podía sentir un batido cerca de mi oreja y ver un puñado de agujeros de bala estropeando la estación. Los cristales rotos resonaron detrás de mí, cuando la ráfaga de metal arrasó una holopantalla. Enderecé mi rifle, sin permitirme contemplar lo cerca que estaba de las balas de metal que podrían acabar con mi vida. Si bien intenté poner fin a mi odio hacia mí mismo, no tuve miedo de pagar la penitencia máxima en nombre de la humanidad, eso todavía no cubriría la suma de lo que les debía a su especie. Mi garra se enganchó alrededor del gatillo con certeza practicada, golpeando a un enemigo con un disparo en el estómago. Derribar a un solo enemigo podría significar la diferencia entre Tyler o Carlos recibiendo una bala. Observé al humano rubio tomando sus propios tiros medidos, sus ojos binoculares hambrientos de un objetivo. El tatuaje del oso de Carlos estaba frente a mí mientras avanzaba poco a poco para obtener un mejor ángulo. En medio del caos, era difícil saber si él era responsable de alguno de los colsianos que chorreaban sangre. Disparé varios tiros en intervalos rápidos, con la esperanza de golpear a los enemigos rápidamente. El puente estaba en desorden, con una matanza a raíz de la refriega. Los ladridos de los depredadores sonaron en el aire, llamando a los camaradas heridos, junto con las dolorosas emisiones del lado enemigo. Quien pueda acabar con el otro lado más rápido saldrá victorioso. En este momento, eso se parece a nosotros, pero no podemos ser indiferentes. Los humanos más cercanos a la entrada devastada habían recibido la mayor cantidad de golpes. La capitana Monaghan estaba detrás de un mapa táctico con un arma en la mano y una expresión severa en su rostro. Había estado consultando con los tácticos y la estación de comunicaciones desde que comenzó el tiroteo.
estaban preparados para montar una resistencia final si nuestras defensas fallaban. Sin embargo, pude ver varios ángulos desde nuestras cámaras que el personal Terran estaba monitoreando, lo que mostraba que pocos colsianos habían salido ilesos. El progreso había resultado equivalente al suicidio, al lanzarse de cabeza contra nuestras inflexibles balas. La pasarela estaba pintada de violeta, con cadáveres apáticos tendidos en montones. Los muertos también se estaban convirtiendo en un obstáculo para el avance de nuestro enemigo hacia el puente, por lo que se vieron obligados a quedarse atrás e intercambiar golpes desde lejos. La humanidad tenía ventaja en la percepción de profundidad y también tenía fortificaciones para ofrecer algún refugio del caos. Me alegré de estar agachado al otro lado de la mesa de la estación de sensores, al menos había algo entre yo y las municiones que volaban por el aire. Mis propios disparos hacia los desconcertados internos fueron disparos entrecortados, enviados tan pronto como pude cambiar de marca. Los chillidos y aullidos se estaban volviendo mucho más fuertes por parte de los hostiles que por el nuestro. Con las filas colsianas diezmadas, la autoconservación estaba haciendo efecto entre los escasos supervivientes. Las balas que destrozaban nuestros muros habían cesado, pero los depredadores no disminuyeron su velocidad debido a una pausa en el fuego enemigo. En todo caso, nuestro bombardeo se volvió más enérgico, decidido a expulsar a estos asaltantes de nuestro barco. Los humanos eran una especie misericordiosa, pero este era el tentáculo sombrío de un gobierno que había escupido en la cara sus buenas intenciones. No habría ninguna restricción para terminar el trabajo y buscar represalias por su malevolencia. Escuchen. Ninguno de ellos escapa o se convierte en polizón en este barco, decretó el capitán Monaghan. No basta con que su inserción haya fracasado. Defendemos cada parte del territorio de la ONU como si fuera la Tierra, tolerancia cero ante los ataques. Mover. Estación de comunicaciones, manténnos informados sobre los movimientos enemigos y los intentos de fuga. Los humanos que permanecían intactos en el puente se escabulleron en busca de combatientes que huían, mientras los médicos se apresuraban hacia nuestros heridos para curarlos. Nuestro buque de guerra había recibido un golpe interno por varias explosiones y proyectiles, pero todavía estaba en nuestro poder y pronto estaría libre de intrusos. Tyler se aventuró a desviarse hacia la estación de comunicaciones y pidió información sobre el paradero de Onzo. Una mirada extraña apareció en el rostro del oficial rubio, antes de que nos condujera apresuradamente por la pasarela plagada de sangre. Consulté mi propio holopad y encontré al Yotul más cerca de la esclusa de mantenimiento con Samantha. Ese marsupial atávico fue el responsable de la masacre de espuma ignífuga en la parte trasera del barco. Eso no tiene sentido, pero supongo que eso simplemente marca la casilla estándar para la vida entre los Terran. Nada es como debería ser cuando estoy con estos depredadores. Al final del día, me alegré de que nuestro grupo hubiera superado el primer enfrentamiento de la misión sin víctimas. Había llegado a preocuparme por los soldados alienígenas con los que trabajaba y quería ver la caída de Afa junto a cada uno de ellos. Dado que el atrevido intento de los colsianos de inclinar la guerra a su favor resultó ser un miserable fracaso, esperaba que fuera una señal de lo que estaba por venir.